amigos, queridos compañeros de las redes sociales, como siempre es un placer saludarles por esta vía. Ya estamos en aras de terminar este año y seguramente a todos nos invade ya el espíritu navideño con las posadas, con el ponche, para poder estar un rato con la familia y amigos en convivencia. Sin embargo, también son fechas para analizar las problemáticas sociales que vivimos los mexicanos. Es un buen momento de ponernos retos y tareas para el próximo año y los que vienen si queremos que las cosas cambien. En esta ocasión quiero hablar de cómo el aumento del salario mínimo para el 2024 es una mentira más para los obreros mexicanos, aludiendo a un reciente artículo escrito por el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista. Bien, en días pasados, el gobierno federal, los empresarios y los que se ostentan como representantes de los obreros mexicanos en el poder, acordaron un incremento del 20% al salario mínimo, lo cual significa que el año entrante el salario mínimo general será de 248.93 pesos diarios, mientras que en la llamada zona libre de la frontera será de 374.89 pesos diarios, incremento que serán anulados por la inflación esperada en la canasta básica y que año con año se ha aumentado, que por cierto en este año fue del 30%. La Constitución mexicana dice textualmente que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden social, material y cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos. Pero en realidad, esto es una letra muerta. Hoy en día el salario mínimo, sobre todo que acaba de pactar la cúpula del poder, no alcanza para que vivan dignamente una persona y mucho menos es suficiente para poder mantener a toda una familia. Y si no, invitamos a estos señores del poder a ponerse en los zapatos de los mexicanos que reciben un salario mínimo que forman una familia de 4 elementos. De acuerdo a este salario mínimo, a cada integrante le tocaría la miserable cantidad de 62 pesos diarios. 62 pesos con mismos que tendrá que ocupar para comer, para pagar transporte, para vestirse, para pagar la renta, para curarse, para proveerse de educación obligatoria, lo cual resulta imposible. Pero esta es la realidad que enfrentan cotidianamente millones de mexicanos que a muchos incluso lleva a la desesperación, a la migración, a la delincuencia o bien al suicidio, que por cierto esto todavía no se ha traducido en un estallido social para los mexicanos. Por otro lado, como una ironía grosera, en esos mismos días se supo que la fortuna de Carlos Slim, el empresario mexicano más rico, había superado los 100,000 millones de dólares, que lo ubica entre los 8 empresarios más adinerados, más ricos y poderosos del mundo. Mientras que a los mexicanos más pobres, a los que ganan 1 o 2 salarios mínimos diariamente, no les alcanza para comer en México. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el patrimonio de Slim se ha duplicado desde que comenzó el gobierno de AMLO. También así lo anuncia el Economista el 15 de diciembre. Que por cierto, no es el único magnate al que le ha ido requete bien con el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto fíjense que no nos sorprende, pues los acuerdos de los grandes empresarios, de los ricos y el presidente López Obrador son acuerdos de intereses de clase, no de intereses del pueblo pobre. Pues hemos de recordar cómo en otras ocasiones el presidente ha dicho que ningún empresario ha perdido desde que él llegó al poder. Y aquí tienen un ejemplo. Hay quienes dicen que para engañar a la opinión pública, el salario mínimo es solo un indicador que sirve de unidad de medida para calcular el salario total del obrero, pero que en realidad muy poca gente gana el salario mínimo. Esa afirmación se contradice con las estadísticas oficiales que hablan de que la mayoría de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo publicada en el 2 de julio del 2023 por el INEGI, 27.357.330 trabajadores ganan un salario mínimo o menos,
lo que representa el 34% de la población económicamente activa. 19.764.715 trabajadores ganan de 1 hasta 2 salarios mínimos. Si sumamos ambos niveles, tendremos que el 67.4% de los trabajadores no ganan más de 2 salarios mínimos, lo que quiere decir que están en pobreza junto con sus familias porque no ganan ni siquiera los 2 salarios mínimos. Algunos voceros a sueldo del gobierno morenista aplauden el incremento al salario mínimo como un gran avance en contra de la pobreza y en la lucha por un México más justo. Pero eso es una mentira, es demagogia de la más corriente, que por cierto a la cual ya está acostumbrado el presidente de dar al pueblo mexicano. Es un abuso para justificar realmente la explotación que padecen los trabajadores, misma que es posible por la falta de claridad, por la desinformación, por la dispersión y la manipulación que hoy sufren los trabajadores y el pueblo mexicano, sobre todo en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Los trabajadores, pues, seguirán en la pobreza y siendo víctimas de manipuladores profesionales como los que están actualmente en el gobierno. Mientras no surja un poderoso movimiento proletario de la clase obrera que se proponga no solo una simple negociación temporal con engañifas como las que hacen hoy el gobierno federal y los empresarios, lo cual solamente eleva nominalmente el salario, esa organización del pueblo necesita construir un partido revolucionario que los lleve realmente a distribuir la riqueza desde el poder político. Esa es la tarea, ese es el reto que tenemos los antorchistas. Por eso es muy importante que hagamos conciencia de la situación que viven los obreros. Reciban por favor todos un abrazo de Navidad, esperando que el año entrante sea más próspero para el pueblo mexicano y sobre todo para la lucha organizada. Un abrazo fraterno para todos ustedes.